Muy buenos días, tengan todos ustedes. Mi nombre es Reina Rodríguez, conductora del canal de YouTube El Autor y sus libros, canal que se ve a nivel nacional e internacional. Y hoy, después de un buen tiempo, nos vamos a trasladar hasta Argentina con nuestro escritor, un escritor que ya estuvo o ya ha estado en varias ocasiones con nosotros presentándonos una gama de libros que tiene, una una gran serie, un gran proyecto que hoy nos va a presentar, porque el libro que trae hoy a presentarnos es un libro fuera de serie. Él es de Argentina, licenciado en letras, docente universitario, entre tantos títulos que anteriormente ya te hemos mencionado, pero que hoy nos trae un libro, un libro que yo te puedo decir que es uno de los libros con los cuales si empiezas a verlo, a saber de quién estamos hablando y a relacionar sus libros anteriores, este libro nos va a dejar mucha huella. Nuestro invitado del día de hoy, nuestro escritor, se llama José Gregorio Parada y el libro que nos va a presentar se llama Barbary. Gregorio, buen día. Buenos días, Reina. Un saludo desde Mar del Plata y muchas gracias por esta nueva oportunidad, porque ya son varias las ocasiones en que hemos tenido, eh, como dicen acá en Argentina, la chance de conversar y de hablar sobre libros, porque ese es nuestro centro de interés, los libros. Así que muy contento de volver a verte y de poder charlar sobre mi último libro. Oye, antes de que empecemos, mira, yo ya con anterioridad en cada programa había mencionado parte de tus libros, porque hablar con José Gregorio Parada, escritor, es nunca terminar de platicar de tantos libros que tienes. Pero menciónanos algunos de los cuales ya habíamos hablado aquí en El Autor y sus libros. Bueno, hemos hablado de unos cuantos, entre ellos eh, mi padre, el inmigrante, también hablamos de El comerciante fenicio, de el Julio Verne y la masonería, un libro ciertamente interesante por las implicaciones de la simbología masónica en su obra. Eh, Hablamos de Casas de Cartón, una novela sobre Venezuela y las andanzas de la gente en los años 2006, en los inicios de la llamada Revolución Bolivariana, en fin, y otros más. Y bueno, hay también una serie de libros que están en la cola por ser presentados, incluidos también unos libros de cuentos, de los que hablamos también. En fin, para resumir, cuentos, ensayos, novela, eso es lo que hago. Ese es mi quehacer del día a día. Pero hoy Barbary es una novela, es un libro. ¿Cómo lo estás manejando o cómo se maneja, cómo está dentro de la literatura y qué trae? Porque como que es un libro que es un poquito diferente a los demás. Sí, se sale del molde porque Barbarie es se quiere un ensayo. Ese es el cajón donde podemos meterlo. Es un ensayo de historia y justamente con él intento hacer el recorrido desde los inicios de la humanidad hasta el día de hoy. Es una vuelta que le damos al mundo para poner un poco la lupa en esos hechos de violencia que significaron la muerte de muchísimas personas en un mismo momento. Es decir, que Barbarie se focaliza en estudiar los actos de violencia contra las masas y no estudia la violencia individual. Llamemos, por ejemplo, la violencia que se vive en los hogares, la violencia de pareja, la violencia de los accidentes automovilísticos o ese tipo de violencia, por ejemplo, no sé, la autoinfligida como el suicidio. Eso queda fuera del rango de este libro.
Al contrario, se focaliza en actos de masas. Y básicamente los actos de violencia de masa siempre son promovidos, bien sea por los estados, un país que decide de una vez por todas someter a su gente a través de la violencia, como ocurrió, no sé, en esos países donde hubo dictadura, o luego en los momentos de enfrentamientos bélicos entre países, cuando hay guerras, la gente pierde la cordura y especialmente los países beligerantes pierden la cordura y se olvidan que hay tratados, se olvidan que hay acuerdos y esas reglas se rompen y entonces hacen ataques indiscriminados contra la población civil que no tiene absolutamente nada que ver con los problemas entre los países. Pero parece que el mundo ha sido así desde los inicios de los tiempos. Entonces, un poco para presentar Barbarie es un libro de no ficción, un libro de historia y además un ensayo sobre violencia. Eso podría decir yo en tres palabras sobre Barbarie. ¿A qué podríamos nosotros mencionar que ahorita comentaste, no habla de violencias personales, habla de violencias entre las masas, pero ¿qué hace que nos apasionemos de eso y sigamos la corriente? O sea, que no podamos poner un tope y decir, esos no son mis principios, con eso yo no voy. ¿Qué es lo que nos estimula a, pues, a dañarnos o a dañar no personalmente, sino a dañar a los demás? O sea, qué es lo que hace que nosotros agarremos fuerza y seguirlos para continuar o para ejercer ese dominio entre todos, en una masa, ¿verdad? Sí, en definitiva, yo creo que una de las primeras y básicas razones es el ansia de poder. El poder obnubilece a las personas. El poder hace que nos olvidemos de los principios básicos de la fraternidad, que significa ayudar al otro, darle una mano, compartir. De eso nos olvidamos los seres humanos que somos tan complejos, especialmente cuando estamos en un nivel de dominación. Desde el principio de los tiempos, a ver, en la época de las cavernas, el hombre intentó dominar al otro para apropiarse de lo poco que hacía, para sobrevivir, para marcar y ocupar territorios que fuesen, por ejemplo, territorios más ricos con tierras más productivas o con mejores posibilidades de dominio hacia el mar, en fin. Esa es una primera razón, dominar al otro, apropiarse de lo que el otro posee, apropiarse de la tierra y los recursos que tiene el otro. Entonces eso hace que nos olvidemos que el otro también tiene sus necesidades, pero en un momento de debilidad del otro hay quienes aprovechan para causar daño. Y de allí, esa es un poco la parte teórica en lo que se focaliza el dominio del otro. Y eso no se hace por mutuos acuerdos, simplemente se transgreden las normas sociales y entonces avanzamos hacia el otro dominándolo a través de las armas. Esa es, en esencia, la concepción de lo que significa la violencia. Es dominar al otro a través de la fuerza. Eso, por ejemplo, lo dice Chesney, que es uno de los autores que más trabajos tiene sobre violencia, y dice sencillamente, basta dominar al otro mediante la fuerza, y allí obtenemos lo que estemos persiguiendo, que sea botín de guerra, sacar provecho personal o grupal, o apoderarnos de recursos de la tierra, o sencillamente someter al otro como mano de obra esclava. Y ese tipo, esa gama tan variada hace que hoy día, cuando miramos en retrospectiva en el tiempo, vemos que la historia y la humanidad ha sido dividida entre tiempos de paz y tiempos de guerra, tiempos de paz, tiempos de guerra que se suceden interminablemente. Pareciera que hay como un pequeño avance con acuerdos internacionales, con organismos internacionales, que se hace un poco lo necesario para evitar que ocurran guerras y ocurran enfrentamientos entre países. Pero el camino es bastante lento, muy largo
y como que los resultados a veces no son los mejores. Pero pareciera que la humanidad tendiera lentamente a mejorar. Esa es un poco la impresión que yo tengo. Pareciera, pareciera. Sí. Y vamos a tomarlo como pareciera porque esto es, en parte nos beneficiaría. ¿A qué tiempo debemos remontarnos para encontrar los orígenes de la violencia humana? Muy bueno saber eso. Y tal vez el hombre nació acompañado de la violencia. En el momento, se habla siempre de un tiempo idílico, allá en los días de la prehistoria, en que al parecer el hombre era bastante natural y vivía en una especie de equilibrio con la naturaleza. Pero, según los estudios arqueológicos especialmente, no ha sido así. El hombre de los principios de los tiempos no dominaba el fuego. El hombre apenas conocía técnicas rudimentarias de sobrevivencia y una de ellas fue la invención de la flecha o de la invención de la lanza o de los buriles, en fin, de pequeños instrumentos para dominar. Y conforme fueron utilizados esos inventos para la caza, someter a un animal, dominarlo, matarlo y comerlo, también fue utilizado ese mismo instrumento o esos mismos instrumentos para dominar a los hombres. Y se sabe por restos arqueológicos hallados en diferentes partes del mundo, por ejemplo en Álava, en España, o en cualquier cueva rupestre de Francia, que muchísima gente murió con golpes en la espalda, golpes certeros de balas de piedra o proyectiles de barro, en fin, de barro seco, o con puntas de lanza, y todas ellas de manera violenta perecieron. Entonces, esa es una muestra científica de que la violencia acompaña a los hombres desde los principios de los tiempos. Y todavía sigue siendo así. El proyectil, en lugar de ser de piedra, ahora es metálico y súper sofisticado, pero sigue siendo en esencia un proyectil que mata, y que causa daño, en fin, deja dolor y toda la historia a la gente, a las familias. Eso se sigue repitiendo. Cómo hay cosas que no cambian y hay veces que esto se va pues magnificando mucho más. ¿Cuáles fueron los hechos o los acontecimientos más sangrientos que nos manejas en esta obra, Barbary? Bueno, la historia ha sido marcada por las grandes guerras mundiales, es verdad. Cuando uno piensa en hechos de violencia, la barbarie es evidente en las guerras. La Primera, la Segunda Guerra Mundial son hitos de la historia de la humanidad. Pero yo quise escudriñar en hechos de violencia bastante puntuales que sobresalieron especialmente por el número de muertos o por el ensañamiento con que, o sea, con que fueron reducidas las víctimas y en esos extraños momentos de la historia que fueron marcantes, por ejemplo, en la época del descubrimiento de América, eh, más allá de las muertes naturales producidas por enfermedades, hubo también ensañamiento en México, por decir algo. Hay unos cuantos acontecimientos que delimitan o marcan la, vamos a decirlo, la forma más negra, oscura y difícil que tiene el ser humano de matar al otro. Pero también, por ejemplo, eso ocurre en México y ocurre en cualquier otra parte de América en tiempos de conquista. Eh, pero no solo los españoles hicieron conquistas en el mundo, también hicieron los franceses en África o los ingleses en algunos puntos de América. Y allí se demostró la crueldad del dominante. En otros casos, en otros contextos, por ejemplo, en el transitar de la mano de obra esclava negra traída de África, hubo muchísimos casos de violencia, eh, especialmente ya el hecho de transportar en barcos eh, atestados
de personas en condiciones infrahumanas y que en el transcurso de ese trayecto entre la Costa de Marfil o la Costa de Oro de África hasta cualquier punto de América, llámese Cuba o la costa este de los Estados Unidos, o en fin, Veracruz, o cualquier punto del Callao, en cualquiera de esos lugares, el número de muertos solo por transporte se calcula en un 10% de los esclavos transportados. Y sí, las cifras varían, pero se estima que al menos unos 30 millones de esclavos vinieron a América. Eso significa que unos 3 millones de personas murieron cruzando el océano encadenados y en condiciones infrahumanas. Bueno, después en las guerras también hay otros eventos. Cuando en la retirada, por ejemplo, de los alemanes de las zonas ocupadas por Alemania, en esa retirada del año 45 hacia Alemania, fueron muchos los civiles que murieron de manera inocente, encerrados en iglesias, en galpones, trancados, incendiadas estas iglesias, o ellos murieron bajo las balas contra paredones sin que mediara absolutamente nada. Murieron de manera indiscriminada. En fin, si seguimos en esa vuelta de la violencia o de la barbarie a través de la humanidad, podemos entender que el hombre eh, tristemente se enceguece y tal vez sus principios más elementales desaparecen y eh, al hombre lo ocupa la maldad de cabeza a pies. Es tremendo. Así que más o menos es un panorama de algunos de los hechos que se han presentado en barbarie. Y ha sido en orden cronológico, comenzando por la prehistoria y pasando por las diferentes etapas de la historia de la humanidad. La historia antigua, eh, luego los primeros tiempos, cuando aparece la escritura, y se va pasando por el medioevo, la edad moderna, contemporánea, en fin, hasta el día de hoy. Así que es un largo recorrido donde hay más o menos unos 700 eventos eh, reseñados con un poco el contexto, las circunstancias en que se dieron esos eventos, en la medida posible hablar del número de víctimas, eh, si o no las personas fueron castigadas o no. Por lo general nunca ocurre eso. Es una tristeza que estas muertes queden impunes. En fin, esa es barbarie, el recorrido triste de la historia de la humanidad. ¿Qué sucede hoy con los muertos salvajes que fueron golpeados en este mundo? ¿Con los muertos? Am, bueno, a ver, vamos a tomar así algunos casos al azar. En la Segunda Guerra Mundial hubo varios eventos difíciles de entender, pero que fueron bastante frecuentes en momentos de guerra. Eh, por ejemplo, cuando um, Alemania invadió Polonia, eh, hubo eventos en los que el poblado, los pequeños poblados de la frontera dieron muerte, un poco asusados por los alemanes, a la población judía del lugar y fueron enterrados en fosas comunes. Eso también ocurrió con los rusos, las invasiones rusas a Polonia hicieron exactamente lo mismo, así que no se puede hablar ni de mejores ni de peores en las guerras, porque siempre hay los causantes del mal y del dolor. Entonces esas personas fueron enterradas y olvidadas, incluso en algunos sitios se intentó borrar toda evidencia, pero la historia no puede taparse con un dedo. Y pasan los años y en los años 90, por ejemplo, hubo mucho hincapié para que esos muertos que estaban en fosas comunes, especialmente en Bielorrusia, Ucrania
y otros países fuesen puestos a la luz pública y hubo avances arqueológicos con equipos multidisciplinarios y se logró desvelar los sitios, se hicieron hallazgos y se hizo documentación de esos lugares. Así pues que muchos de esos restos lograron, por fortuna, conocer un nombre y un apellido, bien sea porque las familias en los años 45 hablaron de desapariciones, porque se trataba de desapariciones forzadas. Por ejemplo, si había enemigos políticos o los crímenes causados por los comunistas en la zona soviética, muchos, muchas personas por problemas políticos perecieron bajo las balas de los cuerpos de seguridad del Estado soviético. Entonces, esos cadáveres fueron puestos a la luz pública y se hacen esfuerzos gigantescos por identificarlos. Pero hay evidencias y las evidencias son notorias. En algunos casos hay países que han asumido la culpa y dicen, sí, comprendemos, fue un error histórico, pedimos disculpas, como han sido algunos casos hasta ahora. Por ejemplo, Alemania reconoció haber causado la muerte de decenas de miles de personas en algunos territorios de África y quiso compensar a las comunidades afectadas con ayudas económicas. Un siglo después, entendemos que es tardío, pero al menos oficialmente pidieron disculpas y ofrecieron compensación, cosa que en otros lugares no ha acontecido y al menos se espera algo así. Para no sé rezarse los daños, pero sí hay una evidencia de que hay un compromiso del gobierno de cada país que ha causado muertes, un compromiso de levantar la mano y decir, cometimos un error, pedimos disculpas y queremos limpiar la memoria histórica de esos países. Entonces, sí, hay evidencias de que esos muertos son al menos, eh, reciben al fin de cuentas un nombre, un apellido y una sepultura decente, tal vez después de 20, 30, 40 o 50 años. Qué difícil es hablar de todo eso que ocurrió. Digo, y Barbarie es un libro que nos habla de crímenes de guerra, de genocidios, de actos terroristas y de los actos más atroces que ha habido durante la historia y que pese a todo eso, despistadamente o deliberadamente, no sé cómo lo podemos llamar, es algo que se presenta y que Sí. ocurre en los países. Es recurrente, es recurrente. No tenemos conciencia histórica, olvidamos muy rápidamente y además cuando los intereses económicos privan sobre los demás intereses de una nación-estado, entonces vemos de vez en cuando un país hace invasión de un país más modesto o menos potente, cuando alguien se inventa y saca un arma y dispara, o en fin, solo por el hecho de dominar o de querer demostrar que se tiene poder. Eh, lo vemos a diario y basta que se levante un arma contra la población desasistida y desarmada para entender lo que significa la dominación. Es un hecho que nos acompaña y tristemente los que estamos abajo no entendemos por qué ocurren esos eventos. Pero ya sabemos que el dinero y el poder son armas que lo pueden todo. Es algo muy palpable y es cierto, el poder está en el que lo maneja o en el que lo tiene, porque pues es el que realmente hoy pesa o ha pesado siempre durante muchos tiempos. Cuando hablamos de barbarie, qué difícil es haber escrito, bueno, lo digo yo en lo muy particular, porque es tomar
una gran parte de ciertos países o de cierto país, de ciertas áreas donde dices tú, eso ocurrió en esa época, eso ocurrió en ese lugar, pero te remontas a la época actual y dices tú, no termina. No termina. En efecto, los hechos de violencia hoy día parecen haber migrado de las guerras, de las invasiones, a cosas más puntuales, pero no dejan de ser violentas. Por ejemplo, el terrorismo. Nos acompaña muy frecuentemente desde desde el año 2000. Es la moda para infundir terror con además el agravante de que el terrorismo daña a personas inocentes. El terrorismo es una manera deliberada de causar miedo y de intentar fracturar, por ejemplo, un Estado. Decirles a un Estado o a un número de países, ustedes son débiles, dense cuenta que les tumbamos un puente, que les bajamos un oleoducto o que destruimos una autopista o destruimos un edificio. Y normalmente las víctimas que salen de esos eventos no tienen absolutamente nada que ver con los propósitos seguidos por grupos terroristas. Entonces, vamos a decir que evolución no se trata de evolución, sino una suerte de migración de la forma de hacer violencia en nuestros tiempos. Y eso se sigue reseñando porque el número, por ejemplo, de casos de terrorismo contra infraestructuras físicas mm, es extremadamente elevado. Así que en mi libro intento hacer una reseña de una o dos por año desde el año 2000 y luego cito eventos así recurrentes como el caso de la India, que ha habido India, Pakistán, que son países que sufren, incluso los Estados Unidos, de actos terroristas con alguna regularidad. Eh, Nos siguen acompañando. Están presentes esos actos de violencia. Nos siguen Este, acompañando. Ese es algo, esas son situaciones graves y el dominio lo tiene que nos infunde el terror. Eso, y además intentando buscar ser sobresaliente desde el punto de vista mediático, eh, esa persona, ese grupo o esa banda de criminales que producen actos terroristas, buscan ser conocidos, cobrar fama mediante el uso de los medios de comunicación y hoy día las redes sociales hace que la cosa cunda. Países como Inglaterra tienen muchísima prudencia en esto de tener cuidado con no darle rienda suelta a la difusión de información al respecto y entonces, al fin de cuentas, los grupos terroristas pierden per se el poder que querían infundir, el miedo que querían difundir. La policía canaliza el asunto como si fuese un acto de violencia banal y minimiza esa eh, difusión, ¿cómo se diría? Esa difusión general que puede alcanzar en otros países. ¿Cómo hasta esos actos hay una dominancia, ¿verdad? José Gregorio Parada, escritor, hoy presentándonos este libro, Barbarie, igual que los otros, ¿dónde los tienes posicionados? Bueno, antes que nada, voy a mostrar un poco la carátula de Barbarie. Este libro que fue publicado este año por la editorial El Ateneo de Argentina puede ser conseguido en diferentes plataformas y librerías. Especialmente acá en Argentina, Barbarie puede obtenerse en la red de librerías Jenny, El Ateneo y otras, que son las distribuidoras de la editorial El Ateneo, pero a nivel, vamos a decirlo, online, se puede conseguir por plataformas como Busca Libre y Amazon. Amazon, pues, es una de las más conocidas. Allí se consigue la versión de ebook en Amazon.
y también el formato impreso. En Buscalibre, que es también otra plataforma de bastante distribución internacional, se puede conseguir este libro. Así que esos son los mecanismos mediante los cuales se puede lograr obtener un ejemplar de Barbarie. Ya nos presentaste la portada, pero ahora me gustaría que también nos presentaras la contraportada. Por supuesto, sí. En la contraportada se hay resumen del libro y luego, si damos la vueltecita, la imagen que presenta es justamente bastante significativa, dado que demuestra eso de la lucha de poderes, lucha de sobrevivencia o lucha para la dominación. Esa es barbarie. Vi que abriste ese libro. ¿Qué nos ibas a mostrar antes de continuar? Vi que se Bueno, que abrió el libro y dije, justamente yo quería hacer la lectura muy breve de uno de los eventos que allí se relata. Eh, si nos remontamos a la época en que los franceses dominaron algunos puntos de América, especialmente a Haití, la parte occidental de la isla, la Española, en algún momento dado, los haitianos se rebelaron, echaron a los franceses de suelo haitiano y conformaron la primera república independiente de este mundo después de los Estados Unidos. Es decir, que Haití fue la primera nación latinoamericana en tener la independencia del dominio europeo. Pero ocurrieron hechos, los haitianos no se quedaron quietos y causaron masacres en la población blanca que quedó. Así que aquí va la historia. Los haitianos se ensañan contra los colonos franceses. Varias islas del Caribe eran para el siglo XVIII un hervidero de esclavos que no dejaban de ser cada vez más y más. En Jamaica, por ejemplo, los esclavos eran 10 veces más numerosos que los colonos blancos. Haití, en manos de franceses, tenía una enorme demanda de mano de obra esclava como consecuencia de la creciente producción agrícola enfocada en la caña de azúcar. En 1786 llegaron a la colonia 27.000 esclavos y al año siguiente 40.000. Pero la revolución de 1791 no tardó en hacer tambalear las bases económicas de la colonia. Unas 200 plantaciones de caña fueron incendiadas y poco a poco los esclavos insurrectos comenzaron a ganar espacio, decididos a sacar a los franceses del suelo haitiano. La guerra que buscaba la independencia del yugo francés sumió al país en caos. El ejército del Hexágono fue derrotado en la batalla de Vertières y echado del país el 4 de diciembre de 1803. Jean-Jacques Dessalines tomó el poder. 3 días después de que las fuerzas de Rochambeau se rindiesen, Dessalines ordenó la ejecución por ahogamiento de 800 soldados franceses que fueron dejados por el ejército porque estaban enfermos. De igual modo, mostró una actitud hostil hacia la población blanca restante. Dessalines y sus consejeros creyeron que lo mejor era asesinar a la población blanca para preservar la isla y la seguridad nacional. Después de la proclamación de la independencia en 1804, Dessalines ordenó que la población blanca de la isla debía ser asesinada. Se produjeron entonces asesinatos en masa en calles y en lugares fuera de las ciudades. Paralelamente a los crímenes, también hubo saqueos y violaciones. Muchas mujeres blancas fueron obligadas a casarse bajo amenaza de muerte. La masacre se ejecutó en todo el territorio haitiano desde principios de febrero hasta el 22 de abril de 1804 y se selló con un saldo de alrededor de 3.000 a 5.000 personas blancas muertas de ambos sexos y de todas las edades. Bueno, eventos como este
hay un montón, hay unos 700 eventos relatados. Evidentemente que no había ni espacio ni tiempo para entrar en detalles, pero si me permite continuar, puedo agregar, por ejemplo, que en estas masacres ocurridas en Haití en 1804, los blancos que estaban en la isla con gigantesco miedo de perder su vida se escondieron y entonces iban pregoneros gritando entre poblados y ciudades que bueno, que el gobierno haitiano había dado la amnistía para todos los blancos para que regresaran sanos y salvos a Francia. Entonces, estos que estaban escondidos, sin alimentos y con la posibilidad de salvar su pellejo, salían a la calle diciendo, aquí estoy, me entrego, quiero irme para Francia, y justamente allí los mataban. Es el reino de la mentira cuando hay ensañamiento contra estas personas que no tenían absolutamente nada que ver con el gobierno francés, eran civiles franceses que vivían entre haitianos. Y bueno, al revés ocurrieron también cosas similares, pero este es un caso, por ejemplo, que puede darnos una idea de lo que significa el ensañamiento contra un grupo, que sea un grupo racial, un grupo nacional, una etnia específica, en fin, eso es violencia contra las masas. Tristemente ocurre así. Hablamos de actos terroristas, de situaciones que para unos pues no deben de pasar. Yo creo que para la gran mayoría muere gente inocente. Esto está a nivel jerárquico mandado por el poder, ¿verdad? Pero también es un acto de una manera que yo lo veo de una manera cobarde, salvaje, en el cual te hacen promesas, ahorita lo decías, te dicen, sal, te vamos a perdonar, te vamos a enviar a lo mejor a tu lugar de origen, X, no sé, promesas que nunca llegan y la gente se cree, todavía tiene confianza en esa palabra que realmente no existe o no la dan a valer. Y es algo que también lo decíamos, pasa de generación en generación. Y muchos de estos casos dicen, cuando pasa el tiempo los empezamos a investigar. Cuando la gente se le olvide, lo empezamos a investigar. Pedimos perdón. Pero yo creo que es un acto que muy cobarde, en el cual para muchos pues no debería de suceder. Y yo creo que estamos dentro del mismo plano de pensamiento, que Sí. son actos que no caben en muchas de las naciones. Sí, para la muestra, como dice el refrán popular, basta un botón. La mayor parte de los genocidas culpables de muertes de decenas o centenas incluso millares de personas, los números a veces no reflejan la crueldad. La mayor parte de esos genocidas mueren tristemente para las víctimas y los familiares de las víctimas de viejos, mueren a la espera de un juicio que nunca llega, mueren porque ya la vida no los quiere y es necesario que partan, pero lo hacen de manera natural. Están paseándose entre un juicio y otro juicio, nunca van a la cárcel y terminan sus días tristemente sin haber pagado las deudas que tienen con la humanidad. El sistema penal es engorroso, lento, eh, y además la muerte de esas personas no paga tanta violencia cometida en los sitios de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad o los crímenes de persecución, en fin. Eh, no sé qué irá a suceder en nuestra humanidad, pero tal vez el acceso a escuelas, el acceso a estudio y el refinamiento del comportamiento de la humanidad, tal vez den una esperanza. Eh, Sin embargo, eso no es razón para que el hombre olvide sus principios y recurra a las armas para someter a los demás. No lo es.
Este es un momento de, pues, que debe de ir más allá de la reflexión, ¿verdad? Porque siempre digo, todos tenemos hermanos, hijos, padres, y que sean afectados por el mismo hombre encaminado o orillado por esas grandes masas, por ese gran dominio, ligeritamente te puedo decir, no tiene nombre. Sí, sí, eso es. Y bueno, yo creo que la reflexión está para compartir el hecho de crear conciencia, de educar a nuestros hijos de la mejor manera, de poner el poder y el dinero en el lugar que corresponden sin que ello tenga que afectar nuestra vida personal y hacer ver que hay valores que sobrepasan, se sobreponen a estos otros y que deben privar en la vida de las personas. Así que el amor, la templanza, la comprensión, la tolerancia deberían ser esos pilares que muevan a la humanidad. Y nunca es tarde, es momento para hacer Sí, esos cambios, separar las cosas, estar conscientes de qué es uno, de qué es otro y retomar esos valores que siempre están presentes, pero que a veces nos conviene dejarlos olvidar. Entonces es sí. momento, yo tomo lo que tú acabas de decir, es momento de hacer conciencia y reflexión, pero, pero bien pegaditos todos como familia, tomando desde la base que somos uno y como personas únicas tenemos que llevar todo para que pues los patrones no se vuelvan a repetir. Sí, yo pienso que el propósito inicial de mi libro Barbarie fue justamente no cerrar el capítulo, no cerrar un libro y decir, ese fue el pasado de la humanidad. Es importante que tengamos memoria, porque la memoria va ligada con el no olvido. Si olvidamos aquello que aconteció, probablemente recurramos y de manera triste y segura en algún momento a cometer actos de crímenes y de barbarie contra la humanidad. Así que la historia tiene por objeto mostrar aquello que fue para evitar lo que pueda volver a ocurrir en la humanidad. Entonces, es un llamado permanente a la reflexión, la lectura. Y que nos ayude a limitarnos o a delimitar nuestras actitudes y nuestras acciones, porque pues muchas de estas cosas nos pueden alcanzar y a lo mejor podríamos verlas, pero podrían alcanzar a nuestros seres más queridos y más pequeños. Sí, José es Gregorio Parada. al menos una afortunada conclusión a la que llevamos. Así es, y es un gran mensaje, sobre todo escuchándolo de, del escritor, de tú que vistes mucho, muy de cerca, o leíste mucho, muy de cerca todo esto para poderlo plasmar y decir, ocurrió ayer, pero esperemos que no ocurra en el hoy. Ujú. Sí, muchas conclusiones llegué a, o sea, a muchas conclusiones llegué después de tantas lecturas para alertar a la gente, a los lectores, de que la historia es una suerte de ciclo que puede repetirse. Entonces, fueron momentos difíciles con tantas lecturas bastante cruentas para tragar, pero hay que saberlas digerir. Y se digieren a través de la lectura a conciencia. A través de yo no quiero estar allí, yo intento transmitir a los demás mis valores, lo mejor que yo pueda decir. Así que ese fue mi propósito y quiero que se siga como difundiendo esa conciencia colectiva de no causar daño a los demás. Y algo que no podemos pasar por alto, eso que acabas de decir, cuánto dolor, por decirlo así, el haberlo leído, el haberlo transmitido, el haberlo plasmado, cuántas cosas no las llevaste o no las tomaste con la seriedad que tiene. eh, Tomar también esa parte de no caer, no de caer en eso Sí, y el valor de leerlo,
volverlo a publicar o de volverlo a plasmar, sin decir, no, 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 esto no es para mí. O sea, lleva también un temple en el cual hoy te digo, híjole, respeto porque a lo mejor muchos con las primeras líneas nos hubiéramos eh, hecho a un lado y de, no, esto no es para mí, no lo puedo escribir, Sí. es mucho dolor, es mucha furia, mucha cosa que no me atrevería a leerla por no sufrirlo y a plasmarlo porque no, pero no lo estás digiriendo, tú lo estás haciendo de una manera mucho más, no tan agresivo, pero sin dejar de lado el que ocurrió y el evitar. Sí, alguien tenía que hacer un trabajo así y mi propósito fue eso, recoger esos eventos y decir, atención, ocurrieron, hay pruebas, hay documentos, se sabe que eso sucedió. En consecuencia, no tiremosle tierra a esas cosas, porque por más que sean del pasado, pueden volvernos a ocurrir. Y así que pues yo con el interés mayor de poder transmitir a los lectores en una literatura asequible, menos forzosa y menos dolorosa que los acontecimientos que vivieron esas personas, pero en cierto modo uno se convierte como en el portavoz de aquellas víctimas que perecieron ante una bala y que no pudieron despedirse de sus familias, no pudieron pedir clemencia, en fin, y simplemente fueron silenciadas. Alguien tiene que criticar, alguien tiene que decir, alguien tiene que mostrar eso, porque aunque sea oscuro, doloroso y difícil, alguien que tiene que levantar la voz y decir basta. Así que creo haber cumplido con ese cometido de servir en cierto modo de voz por los que perdieron la suya. Y nosotros ahorita escuchándote, te vuelvo a decir, reconozco y te doy el gran mérito que llevas por poder mostrar ese temple de valor y valentía entre lo que sucedió y entre lo que tenemos que evitar a que suceda. Así que Ujú. muchas gracias porque es un libro que ahora sí escrito por ti, nos los manejas de una manera sin olvidar pero con la finalidad de no, de hacer conciencia y no volverla a repetir. José Gregorio Parada, tus libros, ya dijiste, están en Amazon, están En busca libre, en Busca sí. Libre, me acuerdo, me llegó un libro por ese medio, y yo les digo que cuando entren, dejen reseñas porque son parte de lo que el escritor le ayuda, le estimula a seguir continuando en esta gran marcha, a hacer lo que a veces otros no nos atrevemos. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde poderte buscar? ¿Dónde poder saber de esos documentales? Y que también nos das oportunidad de tener acceso a, a, a descargar ciertas situaciones de que tú ya plasmas. Bueno, está en mi página de academia con el nombre José Gregorio Parada. Hay bastantes documentos que he dejado de acceso gratuito y libre sobre diferentes temas, especialmente literatura, eh, resúmenes de algunas de mis novelas, documentos sobre simbología masónica, en fin. Eh, por otro lado, y también algunos libros de cuentos de acceso gratuito. Por otro lado, mi página de Instagram es escritor José Gregorio Parada, separados con puntos. También en Facebook, José Gregorio Parada. Y ya está, esas son mis tres redes sociales básicas. Así que cualquier contacto pueden hacerlo a través de esas páginas. Sería un placer poder intercambiar con los lectores sobre lo que esté a bien ponerse sobre el tapete y poder conversar. Y yo estoy segura que sí, porque muchos de nosotros a veces nos queda cierta dudita, no entendimos, leímos algo, lo interpretamos de una manera, pero ¿quién mejor que tú que nos da la oportunidad de que el lector nos deje alguna nota, algún comentario y podérsela resolver? Muchas gracias, Reina, por la invitación.
espero, como siempre, que no sea la última vez que hagamos un programa similar, porque siempre hay algo que está bajo el tapete y es algún libro nuevo, algún nuevo proyecto, siempre estará por allí pendiente. Claro que sí, y como siempre, es un gusto tenerte aquí en El Autor y sus libros, conocer la esencia, conocer parte de estos grandes ejemplares y claro que no, claro que te vamos a tener muchas, muchas veces aquí porque tú eres de esos escritores que nos dan la oportunidad para presentar cada una de tus obras, que todavía nos faltan, ¿eh? Pero Sí. estamos aquí al pendiente y yo les digo, síganlo por sus redes sociales, entren a Facebook, entren a esos canales y esas ligas que él tiene para poder acceder hacia él, llegar directamente, hacerle comentarios y seguirlo muy de cerca porque hay tantas cosas que tenemos que conocer como de todas sus obras, así como también de lo que sigue haciendo como escritor José Gregorio Parada. Muchas gracias por haber estado hoy en El Autor y sus libros y saber que ya dijo, aquí va a estar en Hasta una otras próxima, más Reina. Muchas gracias. ocasiones. Muchas gracias y amigos, yo les digo, recuerden suscribirse a nuestro canal, El Autor y sus libros, darle clic a esa campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y cuando te llegue este video, compártelo, compártelo y compártelo para que también más gente sepan que aquí se presentan escritores trayéndonos sus obras y una historia, un libro con el que quizás tú te podrías ver identificado. Gracias.